Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Hoy les traigo un caso que es un poco similar al de Jolie Joseph, que les subí hace unos días, y por si no lo vieron y les interesa, les voy a estar dejando por acá una tarjetita. Y son parecidos puesto que ambos nos presentan a una mujer como victimaria, aunque en este caso tenemos a una sola víctima. Así que sin nada más para decir, vamos a comenzar. Este es el caso de Alfredo Tucumán. Nos ubicamos en San Juan, Argentina, en el año 2017. Alfredo Tucumán tenía 28 años. Era padre de una nena fruto de una relación que ya había finalizado, puesto que para ese momento se encontraba casado con Claudia Antonella Moya, de 23 años. Ella también tenía 2 hijas de 2 exparejas. Su matrimonio tenía poco tiempo, pero aún así llevaban una relación bastante difícil. Alfredo era víctima de constantes malos tratos por parte de su esposa. Claudia tenía unos celos muy enfermizos contra la hija de él. Muchas veces sufrió él de violencia física. Sus compañeros de trabajo cuentan que constantemente solían verlo golpeado y con moretones. Incluso le llegó a quebrar el tabique una vez. También su jefe quiso denunciar a Claudia en una ocasión por los golpes con los que llegaba su empleado al trabajo. A Alfredo siempre le había gustado compartir todo con su familia, pero su mujer lo había alejado también mucho de ellos, a tal punto que ni siquiera podían hablar por teléfono con él. Cuando lo querían ver, debían hacerlo a escondidas. Por ese motivo, Alfredo llegó a pasar más de 6 meses sin poder ver a su hija, quien era la luz de sus ojos. La mujer también le manejaba las redes sociales y bloqueaba a veces a sus familiares. Alfredo no terminaba esta relación, puesto que Claudia solía decirle que si la dejaba se iba a golpear ella misma y a denunciarlo diciéndole que fue él. Una época, Claudia había quedado embarazada de Alfredo. Al parecer el embarazo venía mal, hasta que un día la mujer perdió el bebé. Cuando esto ocurrió, Alfredo le dijo a su hermana que esto había pasado porque Claudia se había golpeado muchísimo la panza, porque Alfredo había intentado terminar con ella, y llegó a golpearse de tal manera que le dio fin a su embarazo. A pesar de todo, Alfredo tenía la esperanza de que Claudia se diera cuenta de las cosas y cambiara. Sin embargo, en varias ocasiones no vio otra opción que denunciarla ante la policía. Llegó a hacerlo al menos 5 veces, pero nunca quisieron tomarle ni siquiera una exposición. En la comisaría le pidieron que no fuera maricón y que las cosas las debía arreglar en la casa él mismo. Así, sin poder denunciar y sometido constantemente a malos tratos, llegó el día viernes 14 de junio del 2017. Para esta fecha, Claudia se encontraba nuevamente embarazada de Alfredo. Estaba de 4 meses y esperaban una niña, aunque los familiares de Alfredo dudaban de que el bebé fuese de él, puesto que había ciertas fechas que no coincidían debido a un viaje que Alfredo había hecho. Incluso él mismo había empezado a tener dudas. Ese viernes 14 de junio por la noche, la pareja había regresado de comer de la casa de la hermana de Alfredo. Al rato llega una llamada al 911. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Espera una ambulancia? ¿En dónde, señor? ¿Qué departamento me habla, señor? En la... Anto, por favor. ¿En qué departamento, señor? Anto. Anto. ¿Cuál es el departamento? Anto, por favor. Por favor, Anto. A ver, Por favor, Anto. a ver. Pásame con otra persona, señor. Hola. 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 Señor, ¿en qué departamento me habla? De Capital, por favor. ¿En qué calle? Abraham Tapia, antes de circunvalación. Vamos al hospital. Vamos al hospital. Alfredo, ¿vamos al hospital? Señora. Alfredo, la c*** de tu madre, boxeador hijo de... Señora. Señora, ¿vamos al hospital? ¡Ay, Alfredo! ¡Que te parió! Señora. ¡Ay, la mamá! ¡Llama a la policía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Alfredo! ¡Por favor! ¡Mandame una ambulancia! Mola. Ya le mandamos un móvil. Acostate, por favor. Acostate, por favor. Estaba cenando el auto y se ha clavado un cuchillo. Ya le mandamos un móvil, señor. Como escucharon en el audio, Alfredo le pide a la operadora que por favor le envíe una ambulancia. Su voz se escucha al inicio y luego parecería que no puede responder.
Ante esto, el personal del 911 le pide hablar con la persona que lo acompaña, quien es ni más ni menos que Claudia Moya, a quien Alfredo en el audio llama Anto, puesto que en el círculo familiar así se referían a Claudia. Cuando la operadora le pregunta a Claudia qué había pasado, esta le contesta que Alfredo sin querer se clavó un cuchillo mientras arreglaba un auto. Tras la llamada enviaron una ambulancia de forma inmediata. Alfredo fue hospitalizado de urgencias en el Hospital Rawson. Al ingresar, el joven confirmó lo dicho por Claudia. Comentó que la herida había sido provocada por él mismo en un accidente doméstico. Cuando los familiares llegaron al hospital, hablaron con Claudia, quien les dijo que Alfredo estaba estable y recuperándose. Pero lo extraño era que no quería que nadie ingresase a verlo. Esto se aclaró cuando salió el médico, quien dijo que en realidad Alfredo estaba muy grave y que había muchas posibilidades de que no sobreviviera. Afirmó también que ya se lo había comentado a su esposa. La realidad es que tenía 3 puñaladas certeras en el tórax y una de ellas le había atravesado las costillas lastimándole el corazón. Además también presentaba lesiones en la cara, en el cuero cabelludo y un rasguño en la espalda. Dadas estas circunstancias, la policía inició una investigación. Cuando le tomaron declaración, Claudia dijo básicamente lo mismo que al principio, que Alfredo estaba arreglando el auto y que por una mala fuerza que hizo, el cuchillo le atravesó el corazón. Pero sí agregó que todo esto se produjo en el marco de una pelea que ellos estaban teniendo tras volver de una cena. Sin embargo, esta versión del accidente doméstico fue desestimada por los policías desde el primer momento. Por un lado, porque Alfredo era carpintero y sabía manipular herramientas. Segundo, porque el cuerpo de madera del elemento afilado terminó descolgado por la misma presión que se ejerció con intención contra la víctima. Y porque producto de la rotura del mango, Claudia terminó con un corte en su mano. Y por si esto no fuera poco, estaban sus huellas en el arma mortal. Los familiares sospechaban también de la declaración de Claudia y varios testigos le contaron a la policía que Alfredo siempre solía estar con moretones y golpes. Es por esto que desde el mismo día del accidente, Claudia quedó detenida por tentativa de homicidio. Los agentes inspeccionaron la casa, tanto por fuera como por dentro, también el garage y las distancias desde este hasta la puerta de ingreso. Se encontraron con que la puerta de la casa no había sido forzada. Además, había manchas de sangre en la pared del lado de afuera. Datos pequeños pero importantes para la investigación. Luego de 9 días de agonizar, Alfredo lamentablemente falleció en el hospital. Así, la causa contra Claudia pasó de tentativa de homicidio a un homicidio concreto y además agravado por el vínculo. Este delito podría dejarla en la cárcel toda su vida. Vamos a pasar entonces al momento del juicio en el que Claudia cambia totalmente su versión. Para ese momento, ella manifestó que esa noche él la estaba golpeando. Él tenía celos, me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa. Yo lo empujé contra el portón, pero él venía a pegarme y yo agarré el cuchillo que estaba arriba de la mesa porque se me venía encima. Yo creí que lo había lastimado en el hombro, dijo Claudia. Contó también que le había mentido al 911 y a la familia sobre lo que había pasado exactamente para poder estar cerca y cuidar ella misma de su marido. Uno de los puntos que tomó la defensa para atenuar la pena de homicidio no fue para nada bien visto por parte de la fiscalía, puesto que querían echarle la culpa a Alfredo, diciendo que él sabía que se tenía que ir de la casa y terminar la relación, pero que nunca lo hacía definitivamente. Por otro lado, la defensa también tomó lo dicho por un psiquiatra que vio a Alfredo. El profesional contó que el joven había ido a verlo con altos niveles de impulsividad y que tuvo que medicarlo porque de lo contrario se iba a matar. Con todo esto querían justificar la responsabilidad de Alfredo en lo ocurrido, diciendo que actuó en consecuencia de esta impulsividad a la que hizo alusión el psiquiatra. Otros puntos que tomó la defensa fue, por un lado, los intentos de la parte acusadora de demonizar, por así decirlo, a Claudia, y por otro lado desestimaron las versiones que dieron los compañeros de trabajo de Alfredo, puesto que a ellos le preguntaron si él era muy impulsivo y ellos respondieron que no era una persona impulsiva, y según la defensa uno nunca describe a una persona como no es, sino que más bien uno responde como es. Y obviamente porque esto se contradecía con la versión que había dado el psiquiatra en relación a la impulsividad. La querella por su parte desestimó las versiones de Claudia, puesto que haya sido accidente o no, Alfredo no tenía un puntazo como ella había afirmado, sino que tenía 3. El hecho de que Claudia haya dicho esto desde un principio
hizo también que la ambulancia se demorara más de lo que debía, puesto que no sabían realmente la gravedad de la situación. Contaron también que Claudia no tenía ningún tipo de signo de haberse intentado defender de un supuesto ataque. La querella también tomó por su lado un informe de psicología realizado a Claudia, en el que se concluía que no tenía perturbaciones patológicas ni ideas delirantes. Más concretamente, esto decía que era una persona sana mentalmente, lo que lleva a afirmar que la mujer tuvo conciencia plena de lo que hizo el día del hecho. Algunas exparejas de Claudia confirmaron que ella había tenido reacciones violentas con ellos también. La querella hizo mucho hincapié en esta agresividad de Claudia, en las mentiras y los maltratos hacia Alfredo. Todas las amenazas constantes, los golpes e insultos que le propinaba demuestran que era una persona violenta, manipuladora y frívola. Con las declaraciones que dieron estas otras exparejas de Claudia, salieron a la luz otras causas judiciales que la involucraban. Estas causas se debían a que dos de sus exparejas le reclamaban la tenencia de sus hijas. De hecho, por la primera pareja, el juzgado liberó un pedido de captura porque ella no había respetado una orden judicial de permitirle al padre que se relacionara con su hija. Su segunda pareja vivió un calvario similar. Incluso se había iniciado un juicio porque él la acusó de maltrato contra su hija. Debido a todo esto, el abogado querellante solicitó la máxima pena para Claudia, es decir, la cadena perpetua. Se llegó a la conclusión también de que, malherido y mientras se desangraba con pocas fuerzas, Alfredo logró tomar el teléfono y marcar al 911 para pedir ayuda. Al darse cuenta de esto, Claudia se acercó a él insultándolo y arrebatándole el teléfono. Lo hizo en un lapso de 5 segundos, en el que precisamente se registra un silencio en la comunicación. Con el teléfono en la mano, la mujer comenzó a gritar. Luego, cuando Alfredo se desvanece, se calma y le pide una ambulancia a la operadora, mientras argumenta que su esposo había tenido un accidente doméstico. Se pudo confirmar que la llamada fue efectuada por el joven y que ella no estaba diciendo la verdad, también porque si esto hubiera sido producto de un accidente y Claudia estaba preocupada realmente por su esposo, ¿por qué no llamó inmediatamente ella al 911? Y además, ¿por qué lo insulta en medio de la llamada? Una vez terminado el juicio, finalmente quedó clara la responsabilidad de Claudia Moya en el homicidio de Alfredo. Luego de analizar las pruebas, se descartó por completo que el puntazo letal a su marido haya sido en defensa propia, sino todo lo contrario. Se resolvió que la mujer actuó con intención. El tribunal decidió entonces condenarla por homicidio agravado por el vínculo, pero la sentenciaron a 15 años de prisión, pese al pedido de perpetua de la Fiscalía. Esta condena se explica en el hecho de que tanto el psicólogo como el psiquiatra que evaluaron a la mujer dijeron que ella presentaba ciertos rasgos de comportamiento que dejan en evidencia que podría haber sido víctima de violencia, y que además en planos generales el contexto doméstico en el cual vivía la pareja era una relación violenta y tóxica. Así Claudia finalmente recibió su condena en julio de 2018, un poco más de un año después del crimen. Recordemos que cuando ocurrió el hecho, ella se encontraba embarazada de 4 meses de Alfredo y esperaban una niña. La bebé precisamente nació dentro del servicio penitenciario y según la ley vivirá junto con su madre allí hasta alcanzar la edad de 4 años. El fiscal recalcó mucho el hecho de que hay muchos niños de por medio y también familias destruidas, lo que hace por demás de lamentable este caso. ¿Con qué motivo Claudia hizo esto? Posiblemente por celos hacia la hija de Alfredo, y por qué no también hacia toda su familia, celos irracionales y desmedidos que se convierten en el posible móvil del crimen. Este caso también puso mucho el foco de atención en cómo reaccionan los agentes o la justicia ante el hecho de que un hombre se dirija a denunciar a su mujer por malos tratos. Recordemos que a Alfredo le habían dicho que no sea maricón. Por este hecho, la Oficina de Control de Gestión Sanjuanina inició una investigación. De confirmarse que esto se dio realmente así, quienes le dijeron eso y nunca tomaron su denuncia podrían recibir sanciones. Según Claudia Moya, el matrimonio es lo más sagrado e importante de la vida. No concibe una relación sin el compromiso asumido ante la ley y con la bendición divina. Bajo estas mismas ideas se había casado con Alfredo, pero en su primer año de prisión se enamoró nuevamente en la cárcel de un imputado por narcotráfico llamado Cristian. Ambos se casaron al poco tiempo de conocerse. La unión matrimonial se llevó a cabo en la sala de guardia de uno de los pabellones del penal. ¿Y cómo llevan un matrimonio estando ambos en diferentes celdas? Pues no se les permite verse todos los días, ni tampoco a cualquier hora,
pero según las autoridades del penal, sus visitas sí son bastante frecuentes. Ese mismo año, la madre de Alfredo lo recordó en las redes sociales con un triste mensaje que decía: "Un año más de tu partida, mi Alfredo. Hoy te doy gracias por cada momento de nuestras vidas compartidos. Sé que nos faltó tiempo para abrazarnos y decirte que te amo. Pero también sé que volveremos a estar juntos para hacerlo. Un día más sin ti, mi niño. Un día menos para nuestro encuentro. Cuando partiste te llevaste parte de mi corazón contigo y ese dolor no cesa. Disfruta de la paz celestial, mi ángel. Mamá te ama". Para su madre, ahora Claudia tiene que reflexionar, puesto que a su modo de ver, ella no tiene que perdonarle nada. Dice que ni siquiera puede sentir sentimiento de odio o rencor hacia ella. Espera que le pida perdón a Dios para que su conciencia esté en paz. Para este año 2021, Claudia Moya finalmente está soltera otra vez. Una jueza de familia disolvió este segundo matrimonio, que duró apenas un año dentro de la cárcel. Estamos en general acostumbrados a escuchar historias de mujeres maltratadas por su pareja. El caso que tenemos hoy es totalmente lo contrario. Un joven se enfrentó al abuso y a la manipulación dentro de una relación que casi le terminó costando su vida. Un caso oscuro que nos termina demostrando que la violencia no tiene género y puede estar en cualquier parte. Mi nombre es Desiree y hoy les traigo el caso de Alexander Skill. Nos ubicamos en Bradford, Reino Unido, una ciudad histórica a orillas del río Great Ouse, conocida por su encanto tranquilo y su rica herencia cultural. Bedford es famosa por su diversidad cultural, con una fuerte comunidad de inmigrantes italianos, lo que le da un aire cosmopolita en un entorno tradicional británico. Allí nació y creció Alexander Skill, quien durante su adolescencia pasaba sus fines de semana jugando al fútbol sin mayores preocupaciones. No estaba en ese momento de su vida interesado románticamente en alguien o buscando una pareja. Pero todo cambió cuando una chica llamada Jordan se mudó a la zona y empezó a estudiar en el mismo colegio que Alex. Los dos se vieron por primera vez justamente allí en el colegio. Jordan era cariñosa, confiada y amorosa. Ella no tardó en demostrar su interés hacia Alex y él empezó a sentirse cautivado por ello. Así los dos se fueron volviendo cada vez más cercanos, hasta que un día se pusieron de novios. Alex se sentía feliz. Un día, con toda esa felicidad encima, les contó a sus amigos que estaba saliendo con Jordan. Al principio todo parecía ir bien entre ellos. Los dos compartían mucho tiempo juntos, tiempo que disfrutaban profundamente. También les gustaba salir y pasar el rato junto a su grupo de amigos. Digamos que todo iba verdaderamente bien. Sin embargo, con el tiempo, y como suele pasar en este tipo de casos, las cosas empezaron a cambiar. La familia de Alex era muy feliz y unida, pero parecía que Jordan no encajaba bien con ellos. A los familiares de Alex no les gustaba que Jordan a veces hacía comentarios negativos sobre cosas que ellos consideraban triviales, como por ejemplo el aspecto físico de Alex, pues en ocasiones a Jordan le gustaba ordenarle a su novio qué era lo que debía vestir. Y si bien él no consideraba al principio eso como algo negativo, sus familiares no lo dejaron pasar. Y así a medida que avanzaba la relación fueron apareciendo más cosas negativas. Los padres de Alex un día pagaron un viaje a Londres para que todos, incluida Jordan, pudieran ver la obra de El Rey León. Durante el evento todo parecía ir bien, hasta que de golpe de la nada misma, Jordan desapareció sin dejar rastro. Todos la buscaron durante un buen rato, recorriendo todos los alrededores con preocupación. Mucho tiempo después encontraron a Jordan en la entrada del lugar, riéndose a carcajadas, o sea, como que todo se convirtió en una situación bastante extraña. Alex, después de todo lo que vivió, creyó que este comportamiento de Jordan pudo haber sido una forma de provocarle a él pánico y preocupación, solo para poder atraer su atención y que él estuviera todo el tiempo en contacto con ella y pegado a ella. Las cosas negativas se fueron intensificando, pues Jordan luego empezó a mostrar celos e inseguridades fuertes. Y una noche en particular, todo llegó a un punto crítico. Durante su propia fiesta de 18 años, Jordan se mostró celosa y comenzó a insultar a una amiga de Alex. Esto ya empezó a molestarle mucho a él. Además no sabía muy bien cómo actuar, ya que sentía que si se ponía del lado de su amiga, estaría traicionando a su novia. En medio de todo este caos, Alex se sintió atrapado entre su amor por Jordan
y el deseo de proteger y defender a su amiga, pues él creía que ella era la que tenía razón. Alex en ese momento intentó calmarse, relajarse, y a pesar de que había vivido un momento espantoso, él siguió muy enamorado de Jordan y optó por continuar con su relación como si nada hubiera pasado. Pero esta sensación para Alex no le duraría demasiado. La pareja siguió teniendo discusiones fuertes, así que un día Alex decidió finalmente terminar la relación y alejarse por completo de Jordan. No obstante, al tiempo ella se apareció una vez más en su vida para darle a Alex una noticia impactante. Estaba embarazada. Alex sabía que debía apoyar a Jordan y acompañarla, por más de que ya no estuvieran juntos. Pero con el tiempo la presión lo llevó a distanciarse por completo de ella, y por lo tanto también de su hijo, que aún estaba en la panza. Así pasó como un año prácticamente en el que Alex y Jordan no tuvieron casi contacto. Un día al padre de Alex le llegó un mensaje muy particular. ¿Estás dispuesto a conocer a tu nieto?, decía. Con este mensaje Alex tomó la decisión y decidió ir a conocer a su hijo, quien se llamaba TJ. Llegó el día del esperado encuentro. TJ era un pequeño travieso que miraba a Alex con curiosidad. Él en ese momento pensó que se parecía mucho a él. Conocer a su hijo fue un torbellino de emociones para Alex, y él se encariñó muy rápido con el pequeño. Tras encontrarse con su hijo por consecuencia, también se reencontró con Jordan, quien parecía estar ahora mucho mejor. A ella le había ido muy bien en la escuela y había conseguido una plaza en la Universidad de Hertfordshire para estudiar Bellas Artes, y deseaba ser profesora. Además, Jordan había participado como voluntaria cuidando animales y había recaudado dinero para los niños con hambre en África. Alex con todo esto llegó a creer que ella había cambiado para bien, y así con el tiempo los dos decidieron retomar su relación. No obstante, la familia de Alex no había olvidado el pasado. Todo lo que había hecho Jordan antes aún estaba muy presente para ellos. Un día Jordan se paró frente a TJ y básicamente le dijo que él tenía que elegir entre su familia o ella, incitándolo a que se fueran a vivir juntos. Alex en verdad no quería como perder a su hijo ni distanciarse de él, porque ya había generado un fuerte vínculo con el pequeño. Así que para evitar mayores conflictos decidió mudarse con Jordan. Esa fue la última vez que Alex estuvo en la casa de su familia. Después de eso, poco a poco, él se fue alejando de sus familiares y de básicamente todos sus seres queridos. Jordan se había mudado con Alex intentando crear una familia feliz. Y los primeros meses juntos fueron geniales. Tenían un hogar acogedor, no había discusiones y todo marchaba bien. Incluso empezaron a intentar tener otro hijo y poco después Jordan quedó embarazada nuevamente. Pero a partir de ese momento las cosas empezaron a deteriorarse. Comenzaron como a resurgir sus viejos problemas. Jordan empezó a infiltrarse en la mente de Alex, intentando buscar que él hiciera todo lo que ella quería. Y su comportamiento se fue volviendo cada vez más incontrolable. Un día los dos se encontraron con la chica a la que Jordan había atacado en su fiesta. Y en ese momento, en lugar de evitarla o ignorarla, los dos, tanto Jordan como Alex, empezaron a insultarla. En ese momento él se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Dedujo que había entrado en los juegos mentales de Jordan. Se había dejado manipular por ella. Al parecer, todo lo que había sido malo en la primera etapa de su relación había vuelto, pero esta vez de forma mucho más intensa. A pesar de todo, Alex seguía amando a Jordan, pero la situación se volvía cada vez más insoportable. Jordan comenzó a acusarlo de cosas que él jamás había hecho. Y aunque Alex le aseguraba que él no tenía ningún tipo de contacto con la chica que habían atacado, ella no le creía. Entonces Jordan comenzó a revisar su teléfono. Entonces Alex decidió cambiar el número. Y cuando Jordan se enteró de esto, decidió deshacerse de su PlayStation, que era la única forma en la cual Alex se mantenía siempre en contacto con sus amigos. Alex así se empezó a sentir como atrapado en una situación que él ya no podía controlar. Empezó a verse inmerso en diferentes juegos mentales que Jordan jugaba. Un día Jordan le dio a Alex una noticia devastadora. Le dijo que su abuelo había fallecido. Alex en ese momento sintió que su mundo se desmoronaba. Unas horas después, Jordan le preguntó por qué estaba tan triste. Y Alex le contestó: porque me acabas de decir que la persona más importante de mi vida ha muerto. Pero Jordan a esto le respondió con algo totalmente inesperado. No está muerto, le dijo.
Al principio Alex pensaba que ella no estaba como comprendiendo la magnitud de la situación. Pero después Jordan le contó la verdad. Todo era mentira. Su abuelo no había fallecido. Todo había sido un plan de venganza de Jordan porque Alex mostraba demasiado afecto hacia su familia y no tanto hacia ella. En el trabajo, Alex era muy bueno y él en verdad lo disfrutaba. Pero Jordan le decía que debía dejarlo porque no ganaba suficiente dinero. Al final, un día ella tomó su billetera para controlar sus gastos. Ahora, ya sin trabajo y con mucho tiempo libre, Alex comenzó a acompañar a Jordan a la universidad todos los días. Y de a poco así él se fue quedando cada vez más sin una vida propia. Con el tiempo, Alex se volvió casi invisible, como si se hubiera desvanecido literalmente. Nadie sabía nada de él, nadie se hablaba con él. Digamos, él no tenía contacto con absolutamente nadie. Fue así que un día su familia, sin saber nada sobre Alex, encontró una página de Facebook que decía ser de él, pero con su nombre mal escrito y usando un alias extraño. Cuando llegó el cumpleaños de Alex, él no se vio con nadie ni se habló con nadie, pero uno de sus familiares decidió enviarle un saludo a través de esta cuenta de Facebook nueva. Pero la respuesta que obtuvo fue un balde de agua fría. «No me vuelvas a escribir», respondió el supuesto Alex. Después, esa cuenta también le envió al familiar varios mensajes bastante dolorosos e insultantes. Todo parece indicar que en verdad Alex no era quien estaba respondiendo a esos mensajes. Con el tiempo, los familiares de Alex se terminaron enterando que él, junto con Jordan, se habían mudado a un barrio llamado Stewart Bay. Así que decidieron ir a buscarlo. Cuando llegaron a la casa notaron que las luces estaban encendidas, así que llamaron a la puerta. No obstante, después de esto, todas las luces en el interior de la casa se apagaron de inmediato. Parecía claramente que ellos no querían recibir a nadie en casa. Un tiempo después, un vecino escuchó golpes, gritos y todo tipo de ruidos provenientes de la casa que compartía la pareja. Entonces el hombre llamó a la policía, temiendo de que la vida de alguno de ellos estuviera en peligro. Fue así como un patrullero local llegó a la casa y tocó a la puerta. Esta vez fueron recibidos por Alex, e inmediatamente los oficiales observaron que el joven tenía varias quemaduras en sus manos, en sus brazos y en sus piernas. Cuando la policía le preguntó a Alex por qué tenía esas quemaduras, él contestó que se las había provocado él mismo. No obstante, no le creyeron. Entonces los agentes de policía sacaron a Alex de la casa y lo sentaron en la patrulla. Y le dijeron básicamente, mira, sabemos lo que está sucediendo y que estas heridas claramente no fueron cometidas por ti. Así que por favor, dinos directamente la verdad. Fue entonces que Alex decidió contarlo todo. La realidad era que el abuso que generaba Jordan en contra de Alex había sido mucho peor de lo que cualquiera se podría haber llegado a imaginar. Alex contó que un día su novia Jordan le echó agua hirviendo. Esa fue como una de las primeras agresiones fuertes, pero después las cosas siguieron empeorando. Jordan comenzó a ocultarle comida, lo que lo llevó a Alex claramente a perder muchísimo peso. El abuso después de eso siguió aumentando. Con el tiempo, Jordan empezó a dormir con una botella de vidrio a su lado, y cuando Alex se quedaba dormido, lo golpeaba en la cabeza con la misma botella. Cuando lo golpeaba, ella le preguntaba ¿en qué estás pensando?, creyendo que quizás podía estar pensando como en otra chica o algo así. Con el pasar de los días, Alex se fue como acostumbrando a ese dolor, y llegó al punto en que ya ni siquiera lo sentía. Pero cuando él se iba como adaptando a este sufrimiento, Jordan aumentaba la intensidad. Luego procedió entonces a atacar a Alex con cuchillos. Agarraba un cuchillo y empezaba a atacarlo y a hacerle diferentes cortes en el cuerpo. Alex había terminado varias veces en el hospital anteriormente, pero siempre encontraba una excusa para justificar sus heridas. Decía, por ejemplo, que se había tropezado, que se había golpeado la cabeza o que el agua muy caliente de la ducha lo había quemado. Tras escuchar todas estas espantosidades, un agente de policía le preguntó a Alex si él alguna vez había actuado en defensa propia, digamos, había hecho algo para defenderse. Y él contestó, nunca haría eso, no quiero hacerle daño a Jordan. La policía, tras escuchar todo el testimonio, fue de inmediato a arrestar a Jordan. Le explicaron cuando la detuvieron que estaba bajo arresto por sospecha de asalto con lesiones graves. Jordan estaba aparentemente tranquila mientras era arrestada, pero tenía como cierta expresión de confusión en su rostro, como que no comprendía aún la gravedad de la situación. Mientras tanto, Alex fue trasladado al hospital y empezó a intentar recuperarse. Él en ese momento sintió como que su cuerpo se apagaba.
Había perdido más de 25 kilos de peso y sus heridas eran muy graves. Los días empezaron a pasar y la salud de Alex se deterioraba, hasta que un día los médicos le dieron una espantosa noticia. Probablemente solo le quedaban 10 días de vida. Esa noche una sombra de desesperación se cernió sobre todos los seres queridos de Alex. Increíblemente, con el tiempo, Alex se recuperó y cuando estuvo bien se reunió de nuevo con su familia. Y ellos no solo se reencontraron con él, sino que también conocieron por primera vez al segundo bebé de Alex, que era en verdad una niña. Como les conté, Alex había estado casi totalmente aislado todo el tiempo que había estado viviendo con Jordan. Así que nadie jamás había conocido a la bebé, solo conocían a TJ, el otro hijo de Alex. Si bien esta experiencia debería haber sido alegre para el padre de Alex, no resultó tan así, porque si bien estaba muy contento de conocer a su nieta, sabía que toda la historia estaba teñida por tristeza y dolor por todo lo que había sucedido. Durante el mes de abril del año 2018 fue el día de la sentencia de Jordan. Ella había demostrado durante todo el tiempo que había estado en prisión y durante su juicio que en su mente ella creía que mientras más hacía sufrir a Alex, en verdad más amor le estaba demostrando. Y lo peor fue que durante mucho tiempo ella en verdad se salía con la suya. Pudo en verdad manipular totalmente la vida de Alex. Finalmente Jordan fue sentenciada a 7 años y medio de prisión. Cuando Jordan fue llevada a prisión de forma definitiva, un sentimiento de libertad inundó a Alex. Durante casi 5 años había vivido prácticamente un infierno, con miedo y sufrimiento. Pero recién después de eso empezó a comprender la complejidad del abuso que había sufrido. Con el tiempo, Alex empezó a trabajar entrenando a un equipo de fútbol. Y además comenzó a apoyar a una organización benéfica contra el abuso doméstico. Gracias al apoyo incondicional de sus amigos y familiares, Alex había logrado empezar a reconstruir un futuro, no solo para sí mismo, sino también para sus hijos. Él logró finalmente comenzar una nueva vida, dejando atrás todo ese dolor y toda esa tristeza. Según él cuenta, sus hijos no tienen mucha idea de todo lo que pasó en verdad. Pues toda la información importante, como por ejemplo documentos judiciales y demás, Alex los tiene cuidadosamente guardados, para que sus hijos puedan leerlos cuando ya sean mayores y puedan comprender bien las cosas. Pero su idea sí es que ellos sepan toda la verdad. Jordan fue la primera mujer en el Reino Unido en ir a prisión por comportamiento coercivo y controlador. Esto demuestra que quizás de a poco se está tomando en serio todo este asunto, ya que lamentablemente hoy en día existe todavía cierto estigma que impide a los hombres hablar abiertamente cuando sufren violencia. Y a menudo la policía tampoco se toma en serio este tipo de denuncias. Este caso es un claro recordatorio de que en verdad no importa el género. Un abusador es un abusador y una víctima es una víctima y pueden ser cualquier tipo de persona. El dolor y el daño que se puede generar va a ser también exactamente el mismo. Y Alex, justamente después de vivir toda esta experiencia, se puso como objetivo en un futuro abrir un refugio para hombres que están siendo maltratados. Este caso toca un tema que para mí es muy importante hablar, porque creo que es muy cierto que hoy en día en nuestra sociedad existe muchísimo este estigma. Quizás no es tanto estigma, pero sí hay como un tabú muy grande con respecto a la violencia doméstica o violencia en general que pueden llegar a sufrir los hombres. Vamos a tomar el ejemplo de este caso. Por parte de sus parejas. Hay muchísimas campañas y se trabaja un montón para generar conciencia con respecto a la violencia hacia la mujer, y no digo que estén mal, o sea, me parece que está súper bien obviamente, pero sí se deja muy al lado todo este tema, y en verdad sí hay hombres que sufren violencia, nada más que para mi parecer, desde el punto de vista que lo veo, generalmente la violencia que sufre el hombre por parte de una pareja, de una mujer por ejemplo, ser más psicológica que física. No digo que no haya física, en este caso había mucha violencia física, pero se trabajó, digamos que Jordan trabajó mucho desde el lado psicológico, iniciando sobre todo por este lado, intentando aislar a Alex cada vez más, quitándole su vida propia, haciendo que simplemente él viva por y para ella y nada más. Y después de esto empezó con la violencia física, pero hasta eso ya llevaba un proceso. Y muchas veces se ve en historias de este tipo, más que nada eso, ¿no? Como que, bueno, yo lo he visto en personas que han aparecido en mi vida, de hombres que han sufrido violencia por parte de mujeres. Vamos a hablar, no quiero tocar géneros, pero bueno, en este caso en particular, como yo lo vi así, que justamente ejercieron esa violencia desde lado psicológico y no fue tanto físico. Siento yo que es así, como que el arma quizás de la mujer es más la manipulación y del hombre es más muchas veces
ir directamente hacia lo físico. Pero a pesar de todo sigue siendo violencia. Y digamos, creo que hay que generar bastante conciencia, sobre todo para los hombres cuando están pasando por esto, que no se sientan mal por denunciar o por hablar, que no sientan vergüenza, porque todavía existe mucho esa vergüenza de no, cómo mi novia me va a estar manipulando, cómo mi novia me va a estar atacando, cómo que yo voy a ser una víctima. Y sí, puede pasar, y no hay por qué sentir vergüenza, y está todo este tema de la masculinidad y todo eso que también hay que dejar bastante de lado. Y bueno, sobre todo también concientizar a las autoridades, a la justicia, a que tomen medidas y accionen en contra de estas cosas y no las dejen pasar, porque también pasa mucho como, ay no, es que no sé, ¿cómo que te vas a dejar hacer eso por tu novia? Hace algo y listo, defendete y ya está. Y bueno, no es tan así, obviamente. Así que bueno, este tema la verdad que no sé, no me acuerdo, creo que nunca lo traté como tan en profundidad en el canal, pero sí siento que es muy 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 importante, porque como les digo, yo conocí a personas en mi vida que incluso fueron personas importantes que sufrieron este tipo de violencia, entonces siento que es muy muy importante traerlo al tema y hablarlo y generar conciencia, ¿no? Así que bueno, espero les haya resultado de interés este video. Si les interesa en general este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Como siempre, les van a estar apareciendo por acá en pantalla videos o listas de reproducción recomendadas para ustedes y también un botón para que puedan suscribirse. En la descripción del video también encuentran el link a mi botón de donaciones de PayPal por si quieren hacer algún aporte al canal, si no también siempre tienen el botón de supergracias de YouTube y también para hacerse miembros, que está al precio más barato que YouTube me dejó poner. Y hablando de miembros, voy a aprovechar también para mandarle un saludo a todos los miembros, y ellos son Ana Catalina Po, Pedro MF, Amaya, Sandra Escobar MD, Laura Elena Garridos, Jacqueline Castellanos y KL. Un beso enorme, muchas gracias por apoyar este proyecto. Recuerden que si se hacen miembros por el precio más barato que YouTube me dejó poner. En Argentina son 15 pesos, o sea, la nada misma. Y van a tener acceso a todos los videos muchos días antes y libres de anuncios, además de otras cositas más, como por ejemplo iconos, insignias de lealtad y algunos iconos exclusivos que pueden usar y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso enorme, muchas gracias por verme y yo los veo la próxima.